Esta es una lectura del discurso que dio el Santo Padre Benedicto XVI el 11 de junio de 2007 en la inauguración de los trabajos de la Asamblea Diocesana de Roma. Voy a leer solo las partes que me parecen relevantes al asunto de la educación y de la catequesis. El discurso está muy bueno y voy a dejar un PDF abajo para quien quiera leerlo por completo, pero solo lo voy a leer en lo que toca a la educación y en lo que puede servir para un futuro catequista, a mi entender, por supuesto. Comienzo. Dice el Santo Padre: el tema de la asamblea es Jesús es el Señor, educar en la fe, en el seguimiento y en el testimonio. Se trata de un tema que nos atañe a todos, porque cada discípulo confiesa que Jesús es el Señor y está llamado a crecer en la adhesión a Él, dando y recibiendo ayuda de la gran compañía de los hermanos en la fe. Educar en la fe, en el seguimiento y en el testimonio quiere decir ayudar a nuestros hermanos, o mejor, ayudarnos mutuamente a entablar una relación viva con Cristo y con el Padre. Esta ha sido desde el inicio la tarea fundamental de la Iglesia, como comunidad de los creyentes, de los discípulos y de los amigos de Jesús. La Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, es la compañía fiable en la que hemos sido engendrados y educados para llegar a ser, en Cristo, hijos y herederos de Dios. En ella recibimos el Espíritu que nos hace exclamar: Abba, Padre. Romanos 8, 14 al 17. Como nos enseña la experiencia diaria, lo sabemos todos, educar en la fe hoy no es una empresa fácil. En realidad, hoy cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso se habla de una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento. Dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia, y se puede decir que en todos los demás organismos que tienen finalidades educativas. El relativismo se ha convertido en una especie de dogma. Falta la luz de la verdad. Más aún, se considera peligroso hablar de la verdad, se considera autoritario y se acaba por dudar de la bondad de la vida. ¿Es un bien ser hombre? ¿Es un bien vivir? Y de la validez de las relaciones y de los compromisos que constituyen la vida. Y los siguientes dos párrafos hablan de una suerte de reducción de la tarea didáctica, que los padres, los maestros parecen que se van replegando en lo que enseñan. Y dice el Santo Padre: pero esta situación evidentemente no satisface, no puede satisfacer, porque deja de lado la finalidad esencial de la educación, que es la formación de la persona a fin de capacitarla para vivir con plenitud y aportar su contribución al bien de la comunidad. En este contexto, el compromiso de la Iglesia de educar en la fe, en el seguimiento y en el testimonio del Señor Jesús, más que nunca, también el valor de una contribución para hacer que la sociedad en que vivimos salga de la crisis educativa que la aflige, poniendo un dique a la desconfianza y al extraño odio a sí misma, que parece haberse convertido en una característica de nuestra civilización. Queridos hermanos y hermanas, debemos ser siempre conscientes de que no podemos realizar esa obra con nuestras fuerzas, sino solo con el poder del Espíritu Santo. Son necesarias la luz y la gracia que proceden de Dios y actúan en lo más íntimo de los corazones y de las conciencias. Así pues, para la educación y la formación cristiana son decisivas ante todo la oración y nuestra amistad personal con Jesús, pues sólo quien conoce y ama a Jesucristo puede introducir a sus hermanos en una relación vital con Él. Y el siguiente párrafo habla de la amistad con Cristo necesaria para llevar a cabo esta tarea y también de formar verdaderas escuelas de oración. Además, dice, la educación, y especialmente la educación cristiana, es decir,
La educación para forjar la propia vida según el modelo de Dios, que es amor, necesita la cercanía propia del amor, sobre todo hoy cuando el aislamiento y la soledad son una condición generalizada a la que en realidad no ponen remedio el ruido y el conformismo de grupo. Resulta decisivo el acompañamiento personal que da a quien crece la certeza de ser amado, comprendido y acogido. En concreto, este acompañamiento debe llevar a palpar que nuestra fe no es algo del pasado, sino que puede vivirse hoy y que viviéndola encontramos realmente nuestro bien. Así a los muchachos y los jóvenes se les puede ayudar a liberarse de prejuicios generalizados y a darse cuenta de que el modo cristiano de vivir es realizable y razonable, más aún, el más razonable con mucho. Para que produzca efectos positivos duraderos, nuestra cercanía debe ser consciente de que la relación educativa es un encuentro de libertades y que la misma educación cristiana es formación en la auténtica libertad. De hecho, no hay verdadera propuesta educativa que no conduzca de modo respetuoso y amoroso a una decisión, y precisamente la propuesta cristiana interpela a fondo la libertad, invitándola a la fe y a la conversión. Como afirmé en la Asamblea Eclesial de Verona, una educación verdadera debe suscitar la valentía de las decisiones definitivas que hoy se consideran un vínculo que limita nuestra libertad, pero que en realidad son indispensables para crecer y alcanzar algo grande en la vida, especialmente para que madure el amor en toda su belleza. Por consiguiente, para dar consistencia y significado a nuestra libertad. Los adolescentes y los jóvenes, cuando se sientan respetados y tomados en serio en su libertad, a pesar de su inconstancia y fragilidad, se muestran dispuestos a dejarse interpelar por propuestas exigentes. Más aún, se sienten atraídos y a menudo fascinados por ellas. También quieren mostrar su generosidad en la entrega a los grandes valores perennes que constituyen el fundamento de la vida. Debemos esforzarnos por responder a la demanda de verdad poniendo sin miedo la propuesta de la fe en confrontación con la razón de nuestro tiempo. Así ayudaremos a los jóvenes a ensanchar los horizontes de su inteligencia, abriéndose al misterio de Dios, en el cual se encuentra el sentido y la dirección de nuestra existencia, y superando los condicionamientos de una racionalidad que sólo se fía de lo que puede ser objeto de experimento y de cálculo. Por tanto, es muy importante desarrollar lo que ya el año pasado llamamos la pastoral de la inteligencia. La labor educativa implica la libertad, pero también necesita autoridad. Por eso, especialmente cuando se trata de educar en la fe, es centrar la figura del testigo y el papel del testimonio. El testigo de Cristo no transmite solo informaciones, sino que está comprometido personalmente con la verdad que propone y con la coherencia de su vida resulta punto de referencia digno de confianza. Pero no remite a sí mismo, sino a alguien que es infinitamente más grande que él, en quien ha puesto su confianza y cuya bondad fiable ha experimentado. Por consiguiente, el auténtico educador cristiano es un testigo cuyo modelo es Jesucristo, el testigo del Padre que no decía nada de sí mismo, sino que hablaba tal como el Padre le había enseñado. Juan 8:28. Esta relación con Cristo y con el Padre es para cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, la condición fundamental para ser educadores eficaces en la fe. La conciencia de estar llamados a ser testigos de Cristo no es, por tanto, algo que se añade después, una consecuencia de algún modo externa a la formación cristiana, como por desgracia se ha pensado a menudo, y también hoy se sigue pensando, sino, al contrario, es una dimensión intrínseca y esencial de la educación en la fe y en el seguimiento, del mismo modo que la Iglesia es misionera por su misma naturaleza.
No podemos guardar para nosotros la alegría de la fe. Debemos difundirla y transmitirla, fortaleciéndola así en nuestro corazón. Si la fe se transforma realmente en alegría por haber encontrado la verdad y el amor, es inevitable sentir el deseo de transmitirla, de comunicarla a los demás. Por aquí pasa en gran medida la nueva evangelización a la que nos llamó nuestro amado Papa Juan Pablo II. Luego habla de las escuelas católicas y las escuelas del Estado y de una sana laicidad de la escuela, que no implica cerrarse a la trascendencia y mantener una falsa neutralidad respecto de los valores morales que están en la base de una auténtica formación de la persona. Luego otro párrafo lo dedica a las vocaciones y que es muy importante ayudar a las vocaciones. De manera siempre delicada y respetuosa, pero también clara y valiente, debemos dirigir una peculiar invitación al seguimiento de Jesús a los chicos y chicas que parecen más atraídos y fascinados por la amistad con Él. Queridos hermanos y hermanas, os dejo estas reflexiones como contribución para el diálogo de estas tardes y para el trabajo del próximo año pastoral. Que el Señor nos conceda siempre la alegría de creer en Él, de crecer en su amistad, de seguirlo en el camino de la vida y de dar testimonio de Él en todas las situaciones, de forma que podamos transmitir a quienes vengan después de nosotros la inmensa riqueza y belleza de la fe en Jesucristo. Mi afecto y mi bendición os acompañan en vuestro trabajo. Gracias por vuestra atención. El Santo Padre Benedicto XVI.